fuerzas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Lo que en Jesús vemos es la combinación perfecta y única de la gracia de Dios y de la verdad de Dios. Pero quiero decir en esta mañana, en el nombre de Jesús, que cualquiera que sea el conflicto, que por grande que sea la cadena, que por difícil que sea la montaña, la carga, la gracia de Dios es suficiente para ti. Estoy cambiando mis temores por la alegría, no, por la alegría, no. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi enfermedad, mi dolor. Y Santa Clara va a ser llena de la gloria de Dios. Y no solamente Santa Clara, Cuba va a ser llena de la gloria de Dios. Que rompe las cadenas. Esta es la palabra que aún a la muerte la trae a vida. Bueno, es un milagro. Fíjense, lo que les voy a decir ahora es un milagro. ¿Qué cosa es un milagro? Díganme qué cosa es un milagro. Lo que es imposible, eso es un milagro. Lo que parece imposible a los ojos de los hombres es un milagro. Sí, es posible para Dios, pero para nosotros es un milagro. Es un milagro que tengamos a Eliseo Villar y con su esposa aquí en esta mañana. Pasa, mi hermano. Le entregamos este lugar y le decimos que nuestros cultos son largos, que no se preocupe y que todo lo que Dios le ha puesto en su corazón, que nos lo diga. Agradecemos esta oportunidad, honor y privilegio que recibimos mi esposa y yo, y aprovecharon siempre, como digo, Amparo, mi querida hermana y su esposo, que es también padre y hermano para nosotros. Por allí está el sobrino interesado en grabar algo del culto, del servicio, de la palabra. Traemos un saludo de amor para todos del pueblo del Señor que estamos pastoreando en la ciudad de La Habana, la congregación Fuente de Vida de las Asambleas de Dios, que no es desconocido para ustedes todas las batallas, los conflictos y los momentos difíciles por los cuales hace ya casi 2 años y medio que estamos atravesando. Sí, la congregación que estaba ubicada en el templo de Infante, esquina Santa Marta, que tuvimos que sacarla del edificio porque se había producido allí un movimiento totalmente fuera de la verdad bíblica, de la sana doctrina, y las personas que promovieron esto no han obedecido a la autoridad de Dios colocada sobre los líderes, a la autoridad eclesiástica, ni siquiera jurídica, ni de ningún tipo de autoridad. Y tuvimos que hacer un llamado. Habíamos casi 1.200, 1.300 hermanos. Después de esta triste experiencia, más de 800 estaban dispersos por las calles,
algunos tristes, quebrantados, confundidos, heridos, un poco apartados, como decimos. Pero como la iglesia de Dios no depende de los hombres, ni de filosofías o ideologías de hombres, ni de religiones hechas por los hombres, lo que parecía un golpe de muerte para esta congregación, Dios lo está cambiando en un golpe de vida. Y se nos pidió a mi esposa y a mí, todo totalmente contrario a nuestras expectativas, deseos y proyectos, que asumiéramos el pastorado de una iglesia sin templo. Y de veras, hermanos, que nos habíamos acabado de graduar de una carrera de 14 años casi, de una congregación debajo de los árboles, cerca de un corral de cerdos, donde comenzamos. Fue el primer servicio que dimos allí. Teníamos la congregación y una cerda parida con 13 lechones, que era parte casi del lugar donde yo estaba predicando junto a mí. Y por casi 14 años estuvimos allí. Dios hizo cosas lindas, bellas. A nosotros no nos sorprendió tener que ir de nuevo a la calle sin expectativas ninguna. A la congregación sí le afectó mucho, porque estaban habituados a un edificio, y estamos hace 2 años y medio tratando de que primero la palabra de Dios y después el testimonio del Espíritu enseñe a esa congregación que la iglesia de Jesucristo no depende de nada físico, no depende de un edificio, no depende de sustento humano. No importa, si hay un edificio, claro que lo vamos a usar. Si hay dinero, claro que lo vamos a usar. Si hay sistema de sonido, lo vamos a usar. Si hay ómnibus, sistema de comunicación satelital, lo vamos a usar. Pero ninguna de esas cosas son el secreto de la iglesia de Jesús. De hecho, hermano, estamos diciendo y testificando que el lugar más fértil, más especial para la iglesia, es el desierto, es el valle de la prueba, e incluso circunstancias de persecución son las más fértiles para la iglesia de Jesucristo. Y el Señor está haciendo cosas lindas. Estoy diciendo todo esto para rogar humildemente, por favor, pasen a Macedonia y ayúdennos a orar. Estamos necesitando que nos ayuden a orar. Gloria al Señor. Así que reciban el cariño, el amor de ellos. No quiero ir ya a la palabra, que es lo más importante que tenemos en esta mañana. Después de haber disfrutado tan linda alabanza, música, este ambiente precioso, vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero compartir la palabra del Señor bajo un título: la pasión por Jesús. La pasión por Jesús. Si usted trajo la Biblia, por favor, la puede abrir conmigo en el Evangelio de Juan. Y voy a leer allí, justamente en el capítulo 1, algunos versículos, aunque voy a estar usando otras partes de la Biblia. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, si ya usted pudo localizarla, si no, escuche, a partir de los primeros versículos, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La pasión por Jesús. A todos los que en esta mañana estamos reunidos aquí, jóvenes, adolescentes, si hay algunos, casados, solteros, ancianos, no importa la experiencia que has tenido hasta aquí, o la que tuviste, o las expectativas del futuro. A todos los que estamos aquí en esta mañana, quiero compartirte por un rato la pasión por Jesús. Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, donde a lo largo y ancho del planeta Tierra, a nivel global, se ha producido una crisis que políticos, económicos, sociólogos, antropólogos, hasta filósofos, religiosos de todas las esferas consideran irreversible. Los conflictos en cuanto a pugnas, celo, contienda, guerra, pleitos, están continuamente, brotan desde la célula más pequeña pero más importante de la sociedad, las relaciones de dos personas, un hombre o una mujer, y eso se ha expandido porque hay a nivel global un intento inútil de llenar el vacío en el corazón del hombre. Todos, absolutamente todos nosotros los hombres, no importa el estatus social, no importan los logros alcanzados, la fortuna adquirida, no importa la fama, los niveles, lo que sea, todos los seres humanos tienen un vacío dentro que impacta su mente, su alma, sus emociones, su voluntad, su espíritu y por supuesto también su cuerpo. Es un vacío, como se le llama en el concepto teológico, existencial. Hay un vacío y ese vacío se está tratando de llenar, y el intento de llenarlo no es nuevo. El intento de llenarlo está desde que Adán y Eva pecaron y fueron echados de la presencia de Dios. Y desde esa época hasta este mismo instante se está tratando de llenar el vacío que solo lo puede llenar la presencia de Jesucristo, el Dios único y verdadero. Podrá seguirse haciendo filosofía, podrá seguirse levantando ideología,
podrá seguir produciéndose batallas, luchas de clases, como se llaman, conflictos en el oriente. Hay una explosión social por todas partes, pero la respuesta no la tiene el hombre, ni la tiene filosofía del hombre. La respuesta para el vacío del hombre la tiene solamente Jesús de Nazaret. Por eso, que al compartir por un ratico la pasión de Jesús en el ministerio de Juan el Bautista, esperamos, abrigamos, oramos a Dios que hoy, en esta mañana, nos abramos con pasión, mucho más de la que podamos tener hasta ahora, compasión a Jesús. Los que ya le conocen, los que ya le conocemos, los que le hemos servido, que renovemos en este día esa pasión para continuar adelante quemándonos por amor al Señor, para ser canales, para que esa pasión de amor y de verdad y de gracia toque los corazones de los que conviven con nosotros, de los que están en las calles con nosotros, de los que comparten un momento, un ómnibus o cualquier espacio en el cual convivimos. Juan el Bautista fue un hombre que tuvo un tiempo único y una misión única. Él entra en el espacio del planeta Tierra, precisamente allí, en ese lugar, bajo tantos conflictos también que es Israel y Jerusalén, en el mismo contexto de otro hombre. Juan el Bautista, profeta, maestro, predicador y apóstol, hombre llamado por Dios, enviado por Dios. Había un vínculo muy cercano y una vida en paralelo entre Juan el Bautista y otro hombre único y absolutamente insustituible que convivió en su mismo tiempo. Juan el Bautista fue llamado, fue designado antes de nacer para cumplir su misión con pasión. Jesús de Nazaret también. Eran del mismo lugar, de la misma raza, de la misma cultura, con un paralelo extraordinario, pero también increíblemente diferente en cuanto a su esencia. Juan el Bautista, hombre sujeto a flaquezas y debilidades, pero comprometido con una pasión por otro hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Tal como sucedió con Jesús, sucedió con Juan. Hubo un ángel que anunció el nacimiento. Desde el vientre de su madre, como una excepción única, Juan el Bautista fue bautizado y lleno por el Espíritu Santo. También Jesús de Nazaret era el que dotaba, el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, sujeto a Dios el Padre, esperando en algún momento que sus ojos se cruzaran con aquel que él estaba proclamando. Dice la palabra que precisamente Juan el Bautista vino para dar testimonio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Y noten cómo dice ahí, no en Juan, no dice para que todos creyesen en él, sino para que todos creyesen por él. Juan el Bautista tenía la sagrada misión de ser el vocero, el anunciador
de uno que todavía no se conocía, que todavía su ministerio, su voz y su rostro no era conocido, pero que era antes que Juan el Bautista, cuyo poder, gloria y majestad eran la pasión de Juan el Bautista. Lo que queremos ver por unos minutos en Juan el Bautista es el modelo vivo del servicio de todo cristiano, en cuanto a un hombre comprometido con Dios. Por supuesto que el único modelo por excelencia no es Juan el Bautista. Juan es un testimonio. El modelo por excelencia tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora, compartiendo un poquito esto que está ante nosotros, dice la palabra claramente que él dio un testimonio. El testimonio de Juan el Bautista estuvo todo el tiempo enfocado hacia otra persona. Podemos ver en Juan el Bautista un hombre radical, no solamente apasionado. Juan el Bautista era un predicador radical. Quiere decir básicamente la expresión que no trataba los problemas por las ramas. Iba ¿a dónde? A la raíz del problema. Y Juan el Bautista llega en un momento de vacío para la nación, en un momento de oscuridad para la nación, en un momento de ansiedad para el pueblo. Había una frustración completa sobre las expectativas religiosas. Los sacerdotes y sumos sacerdotes delinquían y eran una decepción. Atención en esta mañana, que este ha sido el problema grave de nosotros los hombres. Fíjense, la historia demuestra que los hombres no hemos aprendido nada de historia, porque cometemos una y otra vez los mismos errores. No hay respuesta de hombre para el hombre. Lo que hay del hombre para el hombre es decepciones, conflictos, calumnias, mentiras, engaños. Pero el único, repito, que tiene respuesta para el hombre es Jesús de Nazaret. Por eso fue que en sus primeras palabras, cuando se habla de él, se dice que él vino como un testimonio para que todos creyeran por él, pero no en él. Cuidado, iglesia. Sé que Dios está levantando, de hecho es así, acá bajo esta congregación bella y preciosa que amamos, por la cual oramos, bajo el ministerio que Dios ha dado a nuestra amada Amparo, una congregación con pasión y con visión. Recordemos algo: tenemos que honrar y respetar a los que Dios ha colocado en autoridad sobre nosotros. Los pastores nuestros, líderes, misioneros, ministradores. Esa sujeción es bíblica, está en la palabra del Señor. Pero todos a la vez, tanto los que estamos en posiciones de autoridad y responsabilidad como los que están bajo guianza y edificación, tenemos que enfocar que tenemos a Jesús como el único modelo. Sé que Dios les está preservando y así lo hará, pero no dejará de venir ataques de afuera o de adentro en algún momento, tratando de que usted quite la mirada del blanco supremo o del supremo llamamiento. No era él la luz, él vino como testimonio de la luz. Nosotros estamos puestos como pastores o profetas o evangelistas o maestros
o apóstoles si en el sentido verdadero de la palabra lo son. Porque hay algunos que se autocoronan apóstoles y no tienen nada que ver con el apostolado bíblico. Pero todos los que servimos en la iglesia y con la iglesia somos para ser un testimonio de la luz. Es una de las calificaciones que se le da a Jesús. A Jesús se le llama la luz. La luz admirable. A Jesús se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. A Jesús se le llama la luz de la aurora. Aleluya. A Él se le llama camino, verdad y vida. Él es la puerta, la única puerta de salvación para que entremos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los que entramos a este redil y estamos bajo un propósito de llamado, somos un testimonio de la luz. Y hay algo que nos debe animar en esta mañana, iglesia. Hay algo que nos debe fortalecer. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No debe ser desconocido para ti. Y debe ser bien conocido para todos los que estamos dentro del llamamiento a ser hijos de luz, que vamos a estar asediados por las tinieblas. Y el príncipe de este mundo, o el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, va a procurar que la luz que está en ti se apague. Pero quiero hoy animarles. No importa cuántos ataques vengan contra ti. No importa cuántos conflictos vengan contra ti. No importa cuán oscura y densa sea la tiniebla que te está rodeando, muchas veces en el lugar más difícil, en tu propio hogar. Porque tienes que convivir, compartir con alguien en conflicto. A veces es la amada o el amado esposo, a veces es el padre de tus hijos, o los hijos, o los hermanos, o los que te rodean, o en el trabajo, o en la calle. No importa cuán densa es la tiniebla, hay una palabra de ánimo para ti: las tinieblas no prevalecen contra la luz. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos totalmente convencidos que el Señor ha designado en su decreto eterno que nosotros los hombres, y esta es buena nueva, esta es parte del mensaje esencial de la gran comisión, Dios ha decretado a través del sacrificio eterno de su Hijo Jesús, por la sangre que Él derramó como precio de redención, Dios ha decretado que cualquier hombre o mujer, no importa su nombre, su raza, su idioma, su pueblo, su cultura, sus pasados o su pecado, cualquier hombre o mujer que crea en Jesús, que crea en el nombre de Jesús, a los que reciben a Jesús, Dios les da autoridad de que lleguen a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hace algún tiempo atrás, la humanidad fue impactada con el secreto de gestar la vida in vitro, usando la tecnología de la genética, avanzando en esa parte de la ciencia. Es extraordinario lo que los genetistas están logrando. Y se toma el ADN de una persona o de un animal
o de cualquier otra expresión de vida y se está intentando lograr vida, todavía de ahí no la han sacado como tal, pero sí es común ya que se tome del esperma de un hombre y de los óvulos de una mujer in vitro se produzca el milagro de la vida y se fecunde y se lleve al útero de una mujer algo ya unido con vida. Por supuesto que el secreto de la vida no está en quien manipula los genes, sino que la vida está depositada por Dios ahí. Pero ¿qué estoy diciendo? Desde hace mucho tiempo, antes que los hombres conocieran ciencia, ya Dios había creado el secreto de una vida nueva. El secreto de una vida nueva, de la vida nueva más linda, más bella, más poderosa, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú crees y recibes al Hijo de Dios, dentro de la muerte que hay en ti, por orden del Padre, se va a producir vida nueva. Y esa es la vida que es incontenible. La vida de Dios no la puede detener nada. Ustedes quizás leyendo la palabra han recordado lo que pasó con José. Lo que dijo Jacob hablando proféticamente de su hijo José cuando dijo: rama fructífera es José, rama cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Lo asediaron, le causaron aflicción, pero dice: su arco se mantuvo poderoso. En José estaba la vida de la luz admirable. Y los conflictos, los malos testimonios, las agresiones, la esclavitud, la prisión injusta, lo que hizo que en la vida de José, en su espíritu, la vida de Dios se extendiera sobre los muros. Esa es la vida victoriosa. Lo que estoy diciéndole a los jóvenes, a las personas que están aquí, a los cristianos que están aquí: si tú has entrado y eres engendrado de Dios, eres engendrado del Espíritu, en ti está la vida incontenible de Jesús. Gloria a Dios. No eres tú el secreto de eso. El secreto es quién está en ti y en quién tú has entrado a pararte. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es la vida incontenible de Dios. En este mensaje apasionado de Juan el Bautista hubo una verdad que es importante que digamos. Lo que usted mira cuando usted estudia el ministerio de Juan el Bautista, hermano, querido joven, lo que usted mira continuamente es una pasión que se quemaba continuamente apuntando hacia Cristo. No hay una sola palabra, no hay una sola enseñanza, no hay una sola administración donde Juan no se enfoque una y otra vez en Jesús, el Hijo de Dios. Cuando se dice, hablando de Juan, aleluya, dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia de Dios, solamente en el ministerio de Jesús y en la iglesia que se centra en Él como roca es que se puede combinar perfectamente la gracia y la verdad. Cuando usted mira aún dentro del espectro del mundo evangélico, usted puede notar tristemente cómo hay grupos o denominaciones que están como el péndulo del reloj, tocando los extremos. Y eso ha sucedido en todos los tiempos, porque nosotros los hombres perdemos el secreto del balance de Dios. En algunos grupos
todo lo que se ministra tiene que ver absolutamente con la verdad. Es la demanda de Dios, el juicio de Dios, los decretos eternos de Dios. Otros grupos, predicadores, maestros, denominaciones, siempre están ministrando de la gracia, al extremo que han convertido la gracia de Dios en una desgracia, porque es una justificación y una perdición para pecar. Y presentan la gracia, pero nunca hablan de la verdad. Y ciertamente lo que en Jesús vemos es la combinación perfecta y única de la gracia de Dios y de la verdad de Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: la verdad en amor. Desde el Antiguo Testamento se habla que con misericordia y verdad los hijos de los hombres se apartan del mal. Ahora estamos viendo a Jesús, dice, lleno de gracia y de verdad. Toda la gracia. Yo no sé quién tú eres. Tengo el honor, el gozo de conocer a algunos aquí, porque el Señor ha hecho crecer tan lindamente la grey que nos gozamos tanto. Hay algunos que los conozco desde que estaban en el vientre de su madre, como los hijos de Juan y de Mayrita, y ya orábamos por ellos y nos gozamos de verles sirviendo al Señor. Otros les conozco desde niños, más jóvenes, pero yo no sé qué puede haber en tu pasado, qué puede haber en tu presente, cuántas batallas, conflictos o luchas, tristezas, angustias, sinsabores. Pero quiero decir en esta mañana, en el nombre de Jesús, que cualquiera que sea el conflicto, que por grande que sea la cadena, que por difícil que sea la montaña, la carga, la gracia de Dios es suficiente para ti. No hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay filosofía, no hay ideología, no hay nada que pueda hacer en ti lo que la gracia de Dios puede hacer. Pero también te digo algo: la verdad de Dios es el filo por el cual podemos ser totalmente libres. La gracia nos atrae y nos sustenta. La verdad, con el filo de la espada, rompe las cadenas. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Os hará libre. Yo estaba sentado ahí al inicio de este servicio y me era imposible estar quebrantado y llorar. Mi esposa me dijo: no sé qué, me dice mi esposa, no sé qué te pasa a ti que últimamente lloras tanto. Es que es imposible, hermano. Hay algunas cosas que tocan mi corazón más allá de lo que mis emociones pueden soportar. Algunas son tristezas, porque los cristianos tenemos que llorar por los que no lloran. Y tenemos que meternos en la brecha a llorar por jóvenes, adolescentes, niños, seres queridos, por la nación que peca, por la generación que no despierta. Y son tus lágrimas las que se ponen en la redoma de Dios. A veces nuestras lágrimas no son por esta causa, son por la inmensa gratitud de la misericordia que Dios ha tenido. Yo estaba recordando, aproximadamente hace 42 o 43 años, porque tengo ahora 55, próximo a los 40 años atrás, tuve el gozo, doy este testimonio para la gloria del Señor, tuve el gozo, la alegría de nacer en un hogar cristiano. Pero no hace la diferencia, porque si nunca tus padres y tus ancestros han sido cristianos, no importa, el Señor te ama igual y estás aquí porque Él tiene un propósito contigo. Porque todos los que Dios le ha permitido la vida no es para que pequen o para que estén enfermos o tristes, es para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Pero recordando esto, yo estaba pensando
Porque hubo un predicador llamado Vejega Bastida, fundador de la más respetada obra de los Pinos Nuevos, que cuando Dios lo trajo a fundar la obra, salía en su caballo por los campos de esta provincia. Y un día entró a las tierras donde mis bisabuelos vivían. Y le predicó la palabra a mi bisabuelo y a mi abuela. Y también a mi abuela. Y Dios tocó a mi bisabuelo. Y Dios tocó a mi abuela. Y Dios tocó a mi madre. Y Dios tocó a mi hermana que está aquí. Y Dios fue haciendo algo misericordioso y fiel. Dios fue tocando diferentes generaciones. Pero como yo venía en esa línea, mi madre me puso Eliseo no por gusto. Dentro de su corazón, con mi hermano Jimagua, a mí me puso Eliseo y a él le puso Elías. Porque ella anhelaba como madre que fuésemos hombres de Dios. Y yo sabía perfectamente, desde que tuve así ya memoria y uso de razón, que había dentro de mí una voz y una semilla y un espíritu que me llamaba a comprometerme con Dios. Por razones propias del ser humano, en una escuela dominical en Manajanabo, donde mi cuñado, que ha sido también hermano y padre, ese día él le daba la clase a los niños y yo estaba en la clase de los niños como de 7 o 6 años, y dando él su clase cayó sobre mí la convicción de arrepentimiento y de pecado. Y yo tenía un anhelo tan grande de declararle a él que quería aceptar a Cristo, pero como los niños somos tímidos, no me atreví a hacerlo. Pero yo sentía la necesidad de entregarme a Cristo. Astutamente el diablo hizo que ese momento que no brotó, pero que tuvo después un propósito de Dios, no se produjera. Por eso yo le digo a los maestros de escuela dominical, le digo a los predicadores, siempre haga un llamamiento donde haya niños. Donde haya niños. Cuando tú prediques a Cristo, diga, hay algún niño aquí que en este momento está sintiendo que le quiere dar su corazón a Cristo, porque los niños son el terreno más fértil que existe. Eso no sucedió. Y después yo seguí involucrado oyendo la palabra, porque era imposible. Mi mamá la leía por la noche, por la tarde. Yo aprendía, como pasó con mi esposa también, que ella se sabe capítulos enteros de memoria, porque mientras ella estaba corriendo en el patio, su madre leía en voz alta la Biblia. Y ella se aprendió capítulos enteros de lo que su madre leía en voz alta. Porque la palabra de Dios no es palabra común, no es palabra de hombre. Esta es la palabra que llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es la palabra que convierte al pecador, que levanta al caído, que rompe las cadenas. Esta es la palabra que aún a la muerte la trae a vida. Esa palabra estaba en mí. Y yo la resistí, la fui resistiendo. Y aunque mis raíces evangélicas están en el ministerio evangélico de los Pinos Nuevos, fue a la edad aproximadamente de 14 años, en ese templo que está ahí, el templo nazareno, acompañando a mi madre, que tenía a mi hermano más pequeño, Josué, que me dijo, hijo, acompáñame a la iglesia, hay un culto especial. Y siempre agradezco a Dios que me dio un corazón para amar, respetar y obedecer a mi madre. Su voz para mí era ley. Cuando ella hablaba había algo que me era imposible dejar de resistir. Y aunque yo estaba resistiendo a Dios, vine. ¿Por qué cuento esto? Porque el Espíritu es el que convierte el corazón. Hace casi 40 años. Yo llevaba como 2 o 3 años resistiendo a Dios, resistiendo el llamado, tratando de irme del llamado de Dios, huyendo como Jonás. Eran experiencias insoportables. Yo estaba ya terminando el 8º grado y a veces cogía la guagua en Manajanabo. Como a las 6 menos cuarto de la mañana salía una y de pronto ahí en esa guagua
Yo perdía noción de la gente y me veía a mí predicando un mensaje frente a personas con título, texto completo, y predicaba y de pronto reaccionaba y estaba en Santa Iglesia y decía, ¿pero qué es esto? Y yo una voz que me decía, yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo. Si Dios te está llamando, no resistas su voz. Cuando Dios llama, lo mejor que puede hacer el hombre es decir, sí, amén, heme aquí. Joven, Dios te llama, no resistas a Dios. Jóvenes, Dios los llama. Ancianos, Dios los llama. Mujeres, Dios las llama. Casadas, Dios les llama. Solteros, a todo hombre Dios los está llamando. Dios necesita hombres y mujeres que digan, sí, heme aquí. Y esa noche, después de una batalla de todo el día, estando mi hermana mayor siempre ministrándome, porque ellos fueron también mis pastores, mis primeros pastores, aparte de mi madre y mi abuela. Y esa noche, en la misericordia de Dios, yo vine de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable, del poder de Satanás al de Dios. Porque eso es lo que hace Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, somos transportados del reino de la muerte al reino de la vida, de las tinieblas a la luz. Yo resistí mucho. Ahí había un predicador y yo decía, le habrán contado a él todo lo que yo hago y digo, porque todo lo que él decía y hablaba tenía que ver con mi vida. Y estaba ahí en el banco, furioso con Dios, resistiendo aquel llamado, temblando. Se hizo un llamado y todo el mundo pasó. El único que se quedó sentado en el banco era yo, pero ya no podía más, el banco temblaba. Hasta que se rompieron las cadenas. Y pasé, anegado en llanto. Lo único que sé es que vi un espacio y ahí me tiré de frente al piso. Y yo no sé qué tiempo. Hubo un trato de Dios tan lindo. Porque cuando nosotros decidimos decirle sí a Dios, comienza a producirse lo primero, que es ser engendrados a vida. Ahí, en ese momento, el engendramiento llega y se produce un parto, y un parto doloroso. Pero la criatura nace de la muerte a la vida. Fíjense qué tremendo inverso. Y yo recuerdo que ese tiempo, ese culto pasó, se acabó, se despidió. Yo nada más que sentía que algunos ponían la mano sobre mí, pero yo estaba, el Señor estaba tratando conmigo, el Señor me estaba llamando, me estaba hablando, mientras que estaba de rodillas. No sé si fueron 2 o 3 horas, porque duró mucho tiempo, perdí noción del tiempo, o podía ver cómo el Señor pasaba un video de todas mis actitudes que a Él no le agradaban en mi adolescencia, en mi primera juventud, hasta ese momento. Y el Señor me dijo, solo una cosa, te quiero para mí, mío eres tú, dame tu vida. Y cuando dije sí, Dios, se rompieron las cadenas. Fíjate, tú no eres el que rompe las cadenas, pero tu actitud es el detonante para que se rompan. Si usted se rinde, entonces el Espíritu Santo viene y se rompen las cadenas. Se va la opresión. Cuando entre sollozos dije sí, Dios, sentí que un edificio de cientos de pisos se quitó de encima de mí. Sentí por primera vez una paz extraordinaria. Y ahí comencé a hacer pactos, a decirle a Dios, desde hoy hasta que viva, te pertenezco para lo que tú digas, Señor. Y lo único que sé es que en algún momento sentí un silencio muy grande, muy grande. Y parece que el Señor me permitió que regresara de ese momento al planeta Tierra, porque no estaba ahí. Estaba como cuando viene un trato. Y de pronto levanté la cabeza y sabe, eran cerca de las 11:40 de la noche. Se había despedido el culto, todos se habían ido. Parece que el pastor o alguien dijo, déjenlo ahí, no lo toquen, déjenlo ahí. Y cuando levanté mi rostro entre sollozos, estaba el pastor en un lado y mi hermana y mi cuñado en el fondo.
esperando. Y yo no pude más que salir corriendo y tirarme en los brazos de ellos dos entre sollozos. Pero sabe, hermano, la experiencia preciosa fue esta. Cuando Cristo no está en nosotros, aunque seamos adolescentes y niños, no podemos ver la luz. Todo lo que nos rodea es tiniebla. Yo salí ahí a la puerta después que nos abrazamos y nos gozamos, y salí a la puerta de ese templo y salí a la calle y me paré y miré al cielo, y me pareció que por primera vez estaba mirando a las estrellas y dije: qué lindas son las estrellas, como si las estuviera viendo por primera vez en la vida. Porque te quiero decir algo también: sin Cristo en nuestra vida no podemos disfrutar nada, pero con Cristo en nosotros podemos disfrutar todas las cosas. Sin Cristo no podemos apreciar la belleza del paisaje, el deleite de un perfume, de una flor, la belleza de la creación, el deleite del canto del ave, pero con Cristo lo disfrutamos todo. Y testifico, hermano, han pasado ya más de 40 años, y aunque yo no he sido lo suficientemente fiel que el Señor merece, sí puedo decir que Él ha sido lo suficientemente fiel y misericordioso para mantenerme en pie para su gracia, por su gracia y para su gloria. Y no estoy en pie aquí hoy porque he sido sabio, fuerte. No, yo he sido débil, pero el Señor ha sido fuerte. Yo he fallado, pero Él no ha fallado. Y Él le concedió a mi esposa y a nuestro hijo. Y estamos acá ministrando la palabra, gozándonos de que estamos dentro de un programa único, que no es para los pastores solamente, eso es un error. No es para los evangelistas. El programa de Dios es para todos. Dice la palabra que es el espectro abierto del amor y de la misericordia de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Esta pasión le llevó a Juan a enfrentar todas las consecuencias. Incluso ofreció su vida por la pasión a Jesús. Al hablar de Juan, y estoy mirando el reloj, aunque Amparo insinuó que no lo mirara, yo sí le estoy mirando a Amparito. Te quiero decir algo precioso. Nunca, nunca, nunca Juan el Bautista comprometió el testimonio de la gloria de su Señor. Nunca, nunca, nunca. Nosotros, los cristianos, tenemos algunas cosas que no son nuestras, que son propiedad absoluta y soberana. ¿Sabe de quién? De Dios. Esto es entre comillas, porque en definitiva todo lo que somos y tenemos es de Dios. Pero hay algunas cosas que se nos permite administrarlas aunque no sean nuestras. Pero hay algunas que ni siquiera se nos permiten administrarlas. La primera que no podemos tocar nunca es la gloria de Dios. Dice la Biblia, Dios hablando: mía es ¿qué cosa? La gloria, dijo Dios. Y a ningún otro la daré. Se nos concede algo bien hermoso: fluir en todo lo que digamos, seamos y hagamos para darle más gloria a su gloria. Eso es un privilegio grande. Pero no podemos tocar eso, porque yo lo único que tengo dentro de mí es gratitud. He dicho 2 o 3 veces, y sé que es fuerte cuando digo eso, pero lo vuelvo a decir, humillado, pero lo vuelvo a decir. Aunque Dios ya nunca más me ayudara, que sé que me va a seguir ayudando, pero si nunca más Dios me ayudara, si nunca Dios más contestara una oración,
ni estuviese a mi lado, ni me apoyara, que sé que no es así, porque Él es fiel, pero si sucediera así, a pesar de eso, no me alcanza la eternidad para decirle al Señor, gracias, 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 gracias. Tengo una deuda, soy deudor de Jesús. Su gloria. Hay otra cosa que también es propiedad absoluta de Dios. Cuidado. Y es los diezmos. Los diezmos de todo lo que tenemos y somos. El dinero, el tiempo, los recursos, los dones, todo el tiempo de ustedes. Y hay otra cosa que es absoluta de Dios y cuidado, te aconsejo que nunca la toques. Y si eres hijo de Dios, mucho menos, pero aún el impío lo paga muy caro. El Señor dice, mía es la venganza. Si te hieren y te van a herir, porque no hay un hombre que no hiera y sea herido. Si te ofenden y te van a ofender, porque no hay ninguno que ofenda y no sea ofendido. Si te calumnian, si te humillan, si te hacen daño o tú lo haces, nunca pretendas vengarte. Eso es propiedad de Dios. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar una y una vez. Juan el Bautista no comprometió la gloria. Y me estoy acercando a la parte conclusiva, porque no quiero terminar nunca con Juan el Bautista. Quiero terminar con la pasión de Juan el Bautista, que no fue Juan. La pasión de Juan fue Jesús. Quiero terminar con Jesús. Ahora, pero al entrar un poquito más a esto, Juan el Bautista no fue un hombre de palabras. Él no solo dijo palabras. Él no solo fue radical en las palabras, fue radical en los hechos. Fue radical hasta el precio que tuvo que pagar. Y ya cuando Juan el Bautista era un hombre que estaba en el pináculo de la gloria de su ministerio público. Escuchen esto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál tú crees que es el momento más peligroso para un cristiano? No respondas, reflexiona. ¿Cuál será el momento más peligroso de un ministerio profético, apostólico, pastoral, de una iglesia o del ser humano? ¿Cuál será el más peligroso? Cuando está empezando a batallar con conflictos, con pruebas, cuando está tratando de resurgir del valle de la aflicción. No. El momento más peligroso para el cristiano es la cumbre de las bendiciones y de la realización en Dios. En esos momentos, cuando ya tú puedes palpar cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha ayudado, cómo Él ha derribado los enemigos que estaban contra ti, cómo Él ha ensanchado tus muros, cómo Él te ha dado nueva fuerza. Ya cuando usted, como cristiano, como líder, como ministrador, siervo o sierva, se le respeta por los frutos. Cuando el nombre suyo es mencionado con respeto y en algunos casos hasta con admiración. Acabamos de entrar en la línea roja para todo cristiano. Es el más peligroso. Alerta, porque voy a decir algo. Amparito, puedes estar segura. Dios va a seguir bendiciendo esta congregación. Líderes que están aquí, si eres fiel a la palabra y eres fiel a lo que el Señor te ha dicho, Él te hará pasar por pruebas, pero no se va a detener su mano de misericordia y de provisión sobre ti. Y tus enemigos caerán y tú seguirás adelante. Pero en esos momentos se acerca el momento más peligroso para ti. ¿Saben por qué? Porque es justamente en esos momentos en que el enemigo va a procurar que tú te apoyes en todo lo que has alcanzado y logrado y ya eres, y que dejes de beber y de sustentarte de la roca de nuestra salvación. Se le consulta a uno de los pocos alpinistas
que coronó la cumbre del Everest, la montaña, el pináculo más alto del globo terrestre. Él logró llegar allí, de los pocos. Son contados en la humanidad y en la historia de la humanidad. Se le consultó cómo te sentiste allí. Dijo algo interesante al hombre. Pude estar muy pocos minutos, muy pocos momentos en ese pináculo. Pero lo único que puedo decir es que la manera más segura de estar allá arriba es de rodillas. Porque los vientos son tan poderosos que cuando tú te paras sobre el pináculo, sientes que el vacío y el abismo te llaman hacia abajo. Y yo sentí seguridad cuando me arrodillé. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. La iglesia de Jesús va a conquistar las puertas del infierno. Y Santa Clara va a ser llena de la gloria de Dios. Y no solamente Santa Clara, Cuba va a ser llena de la gloria de Dios. Pero la iglesia es necesario que sea fiel. Y que todo lo que recibamos o tengamos, le demos solamente el valor de una herramienta. Porque nada en este mundo es final ni terminal. Lo único que es eterno es Dios y su palabra. Todo lo otro es una herramienta. La casa que yo tengo es una herramienta. El carro que pueda tener, el dinero, el trabajo, los dones, los ministerios, son herramientas para Dios. Si Dios te provee más, si Dios te da un barco, si Dios te da un avión, si Dios te lleva donde te lleve, si logras hacer conquistas para Dios, lo que el Señor coloca en tu mano, tómalo solamente como una herramienta. Es más, hay algunas cosas que tienen para nosotros mucho más valor que lo material, que es el amor por los que amamos. La familia. Jamás podré sacar de mi mente el rostro de mi abuela o el rostro de mi madre ni el de mi padre. Son seres entrañablemente ligados a mi vida para siempre. De mi hermana, de mis hermanas, de mis hermanos, de mi cuñado. El regalo más grande que Dios me ha dado en esta vida después de la salvación ha sido mi esposa. Y después de ella nuestro hijo Isaac, nuestro único Isaac. Pero muchas veces ya el Señor me ha dicho, ponlos en mi altar. Cada cierto tiempo. No es que lo estoy haciendo bien, hermano. El que está hablando aquí no lo ha alcanzado. Yo jamás diría eso. Yo estoy tratando de agarrar eso por lo cual Dios también me llamó para que sea fiel. Pero a veces tengo angustia por nuestro hijo, por su vida, por su futuro. Sé que Dios me dijo, yo te lo estoy dando para mi gloria, pero a veces estoy como ser humano tan inquieto. ¿Qué va a pasar? Él está entrando, lo vemos, como Dios lo tocó. Ahora en el campamento, en uno de los momentos, lo vi derribado por el toque de Dios, gimiendo, llorando en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros lo vemos. Mi esposa, ella, ¿qué pasará si no está, si se va o si nos vamos? Tenemos que colocarlo todo. La hora es la hora venido, que el que tenga algo de este mundo lo tenga como si no lo tuviera. El que tiene esposa como si no la tuviera. El que tiene hijos como si no lo tuviera. ¿Qué quiere decir? ¿Que no les amen? No. La Biblia nos manda a amarnos, incluso a nuestros enemigos. ¿Cuánto más voy a amar a mi esposa o a mis hijos o a mi familia? La Biblia no se equivoca en eso. No quiere decir esa la expresión. Quiere decir que no permitas que ellos ocupen el lugar en tu corazón que solo merece Dios y su gloria. Detente cada rato y haz un altar y coloca ahí todo lo que Dios te ha dado y todo lo que tú eres, incluyendo tu vida, y dile: Señor, mira, aquí te lo pongo una vez más. Si quieres tomar, los tuyos son, Señor. Si quieres llevarte, los tuyos son, Señor. Es bien especial que entendamos en esta hora
que Juan el Bautista lo depositó todo. Y es ahí donde concluyo. Él lo depositó todo. El tiempo no nos da para ir a los detalles. Será, si Dios lo permite, en otra ocasión. Vinieron mensajeros cuando él era el pináculo de la atención. Habían 4 comentarios básicos. ¿Será Jesús Juan? ¿Será el Cristo? Algunos decían que él era el Cristo. Otros decían, ¿será Elías? Otros decían, ¿será el profeta? Y vamos a decir brevemente que dijo Juan. Vino y se le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Y él respondió, no lo soy. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Ni siquiera Juan aceptó ser lo que legítimamente era. Digo, ¿y acaso eres el profeta? ¿Qué se había dicho de Juan? Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Legítimamente era un profeta, pero Juan ni siquiera aceptó decir que era el profeta. ¿Saben por qué Juan no aceptó, por supuesto, ser el Cristo? Él dijo, ya yo los había dicho antes, que yo no era el Cristo. Y lo sostuvo hasta el final. No soy Elías, pero ni siquiera aceptó ser el profeta. ¿Por qué? Porque Juan no admitió en su pasión hubiese nada que se interpusiese entre él y la gloria de Jesús. Su pasión por Jesús lo llevó a lo máximo. Hay una sola cosa que Juan aceptó ser. Bueno, ¿y quién tú eres? Dinos algo. Porque si no eres el Cristo, y si no eres Elías, y si no eres el profeta, ¿quién tú eres, chico? Hay una sola cosa que él aceptó ser. Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan sí aceptó ser una voz, porque la voz no competía con Jesús. La voz no tiene imagen, no tiene rostro, no tiene personalidad. Y lo único que aceptó ser es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Pero qué clamaba? Preparen el camino para el que viene detrás de mí. Y cuando estaba en el pináculo, que lo respetaban los reyes, los soldados lo consultaban, los fariseos le temían, los saduceos, cuando la palabra de Juan era autoridad máxima, cuando las multitudes por miles lo escuchaban, cuando se bautizaban en el bautismo de arrepentimiento, cuando era el predicador del momento, el maestro, el profeta, el apóstol, entonces en la arena de su ministerio se asomó un varón que lentamente caminaba ese día hacia las aguas donde él ministraba. Y Juan había anhelado cada día de su vida ese momento, porque era el momento donde él iba a menguar para que Cristo creciese. Y cuando apareció Jesús, volvió su rostro y lo miró. Y con pasión y amor únicas de un compromiso como el de él, le dijo a todos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les continúe bendiciendo, hermano. Hemos tenido un problema técnico en la grabación de esta palabra y estamos reinsertando de nuevo brevemente la conclusión de este tema, la pasión por Jesús, agradeciendo a los que están colaborando para que este mensaje de manera completa llegue a los oídos o también a la mirada de los que estén como teleaudiencia participando de esta palabra. Al compartir con ustedes una vez más la vida de un hombre apasionada por Jesús, como fue la vida de Juan el Bautista, les estábamos compartiendo lo que Dios hace a través de la pasión de un hombre que le sirve como le sirvió Juan el Bautista. Cuando la pasión del Señor está en nosotros, decíamos, esa pasión por Jesús nos hace ser diferentes, nos hace mirar las cosas diferentes, oír, escuchar, amar, perdonar, vivir
todo lo que hacemos está marcado por la pasión de servir a Jesús. Y estábamos dando una ilustración que repetimos, que hace la diferencia en la verdad que estamos comunicando. Hace algún tiempo tuve la bendición de que llegara a mis manos la historia bajo el título La niña de las manzanas. Posiblemente la hayas escuchado o no, no obstante la voy a repetir. La niña de las manzanas narra la historia de un grupo de ejecutivos reunidos en un lugar de los Estados Unidos, involucrados como es por supuesto en todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios. Normalmente los altos ejecutivos del mundo de los negocios son personas que no se preocupan por cuestiones sentimentales o por cuestiones que tengan que ver con compasión, amor y menos por la religiosidad. Pero dentro de ese grupo de ejecutivos, cuando concluyó este evento alto de negocios, al despedirse todos en sus autos de lujo, con sus trajes de lujo y portafolios ejecutivos, entraron al aeropuerto de regreso a sus hogares para tomar el avión que les conduciría de regreso. Y este grupo de ejecutivos, como les caracteriza a personas de este nivel de profesionalidad y de falta de sensibilidad que muchas veces les distingue, entraron al aeropuerto solamente concentrados en su propia perspectiva económica. Irrumpieron frente a aquel puesto de manzanas donde un adolescente procuraba ganarse la vida. Todos ellos llevaban en su mente solamente su prioridad. Ninguno de ellos vio a aquella pobre chica. Y uno de ellos tocó con su portafolio el puesto de manzana y lo derribó. Para ellos totalmente inadvertido lo que había sucedido. Las manzanas cayeron al piso, algunas se rompieron, se dañaron, se desparramaron. Todos continuaron su marcha, menos uno. Había una excepción en la regla de aquellos hombres. Y la excepción la hacía precisamente un ejecutivo que, aunque trabajaba como ejecutivo de negocios, tenía dentro de su corazón la pasión por Jesús. Este se detuvo y dijo a sus colegas de trabajo: por favor, continúen, llamen a mi esposa, yo iré en el próximo vuelo. Y regresó suavemente al lugar del accidente y se encontró al adolescente de rodillas, tratando de reunir nuevamente las manzanas desparramadas. Ella sollozaba y él, dejando a un lado su lujoso traje, su portafolio, se arrodilló y comenzó a ayudarles a reunir las manzanas. Una vez que clasificó las que se habían dañado y las puso aparte, y las que estaban sanas las volvió a colocar en el puesto que él mismo armó con mucha ternura y amor, preguntó por el precio que tenían cada una de ellas y pagó a aquella chica el costo de todas las que se dañaron y dejó el puesto nuevamente situado y le dio un dinero especial por compensación. Una vez hecho esto, dio la espalda y comenzó a caminar. La chica de las manzanas, que estaba perpleja por lo que acababa de suceder, sintiendo que el hombre alejaba sus pasos, alzó su voz trémula y temblorosa y preguntó: Señor, Señor, por favor, ¿es usted Jesús? El hombre la miró con compasión, notando que era una chica ciega, y dándole una expresión una vez más cariñosa, dio la espalda y continuó su viaje. Lo que nos llega con este mensaje es que cuando vivimos nuestra vida con pasión y en la pasión de Jesús, sin que tengamos que forzarlo, sin que sea religiosamente programado, de manera espontánea, en cualquier contexto, esa pasión por Jesús nos va a llevar a hablar, a actuar, a decidir como lo haría Jesús. Que sea para nosotros una decisión para toda la vida. Dios le bendiga ricamente y que nuestras decisiones glorifiquen siempre al Señor.